Buenos días, quien les habla Zulema Páez. En esta oportunidad vamos a estar abordando lo relacionado con sujeto de derecho. En primer aspecto tenemos que recordar que para nosotros un sujeto es considerado como el protagonista del contenido, es de quien se habla. En la cotidianidad utilizamos el término sujeto como sinónimo de persona, ente o ser humano. En el derecho subjetivo se considera como el titular del derecho. Sin él no tendría razón de ser las ciencias humanas, pues su defensa por los principios no tendría a quién atribuirle dichas ganancias. Pero ¿quién es el sujeto de derecho? El ser humano, pues está dotado de alma y cuerpo. El alma como aspecto espiritual y cuerpo como aspecto material. Para Santo Tomás, el alma es gracias a quien nosotros sentimos, vivimos y nos movemos. Mientras que para San Agustín considera que el ser humano es un complemento de alma y cuerpo. No existe alma sola ni cuerpo solo. Sobre este aspecto nos permite hablar entonces de un yo psicológico, de un yo moral y de un yo jurídico. El yo jurídico considerado el sujeto de derecho. Ahora bien, vamos a definirlos o a desglosarlos. El yo psicológico tiene que ver con la parte psíquica, la capacidad de razonamiento, de llevar a cabo procesos cognitivos para concluir, para expresar ideas. El yo moral es un instrumento de valoración. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo, que nos permite la conciencia moral clasificar, enmarcar nuestras conductas en lo bueno o en lo malo. Por eso que se llama que es un instrumento de valoración. Ahora bien, ¿qué es el yo jurídico? El sujeto de derecho. Nosotros ejecutamos determinadas acciones. Estas tienen unas consecuencias. ¿Dónde quedan regidas estas consecuencias? En la normativa legal. En conclusión, podemos puntualizar que el hombre es el único ser capaz de desempeñar el rol de sujeto de derecho. ¿Qué es persona y personalidad jurídica? La persona jurídica es aquella que tiene unos derechos, tiene capacidad para utilizar esos derechos, pero también para responder a las obligaciones. Aquí son un conjunto de facultades que me permiten responder. Puedo tener un derecho, pero también tengo que responder a lo que emerja de la ejecución de esos derechos. Indudablemente, por ejemplo, cuando se es niño, no se puede hacer uso total de esos derechos porque no se es totalmente consciente, y si se genera alguna responsabilidad no voy a tener la capacidad para responder. ¿Por qué? Porque soy un niño. Entonces, cuando se es niño se posee una personalidad jurídica, es decir, que existe un reconocimiento preexistente de sus derechos. Se reconoce que tiene unas capacidades preexistentes de derechos, pero cuando alcanza la mayoría de edad, entonces se convierte en una persona jurídica porque puede actuar en base a sus derechos. Entonces, cuando se es niño, hay alguien que custodia mis derechos, hay alguien que vigila, pero nunca me los va a poder hurtar, quitar o hacerse dueño total de mis derechos. Así suele suceder también cuando se sufre de alguna enfermedad, por ejemplo mental. Aquí siempre va a haber un custodio de mis derechos. Ahora bien, para esta temática es indispensable comprender qué es el derecho objetivo y qué es el derecho subjetivo. Derecho objetivo son el conjunto de normas que dispensan u obligan. Para Rafael de Pina es el conjunto de normas que estructura el sistema jurídico positivo. Con respecto al derecho subjetivo, son las facultades del sujeto de derecho. También se considera que son las autorizaciones que emergen del derecho objetivo, de las normas.
Entonces, el ser humano tiene la capacidad de exigir o de trabajar por sus intereses y fines mediante la exigencia del respeto de sus facultades. Para Delvercio, considera que el derecho subjetivo es la facultad de querer y pretender, atribuidos a un sujeto. Entonces aquí se encuentran, según él, dos elementos: la capacidad de querer y pretender y la capacidad para exigir el respeto. En consecuencia, entonces podemos decir que derecho norma es objetivo, mientras que facultad y autorización y deber jurídico son derecho subjetivo. En el terreno del derecho también se suele mencionar otro enunciado que se relaciona con deber jurídico. El ser humano de derecho puede crear para sí o para otros, por medio de su libertad jurídica, nuevas situaciones, que hace la normativa ser vigilante del cumplimiento u omisión de esas acciones. Aquí existen unos preceptos legales que lo que buscan es estimular una conducta, y si el ser humano no ejecuta dicha conducta, entonces suele sancionarse. Ejemplo de ello, el pago de los impuestos es un deber jurídico. Hay una especie de imposición. Si yo no pago los impuestos, soy sancionado, es decir, que de alguna manera se limita la actividad del sujeto de derecho. De ese cúmulo de conceptos que emergen del derecho, es indispensable puntualizar otro: relación jurídica, que son los tejidos que afectan la vida social. Aquí es el lazo entre la norma y la voluntad. Para que haya una relación jurídica tiene que existir más de una persona. Según Lesga y la Cambra, estos tienen unos elementos. La relación jurídica posee unos elementos que son la norma, la persona, el hecho condicionante, la correlatividad de la situación jurídica, la prestación y la sanción. Por otra parte, Miguel Reale lo resume en 4 elementos, que son el sujeto activo, que es el titular o el beneficiario de la relación; el sujeto pasivo, que es el deudor de la prestación; el vínculo de atribución, que es la liga, el punto de unión entre una persona y otra. Y por último está el objeto, que es la razón que permite el vínculo. En este mismo orden de ideas encontramos la definición de situación jurídica. ¿Qué es la situación jurídica? Son las posiciones que ocupan los sujetos que están implicados en la relación jurídica. Tenemos la situación jurídica del deber y la situación jurídica del poder. La primera se produce cuando el ordenamiento obliga a una persona a ejecutar determinada conducta. Es una obligación, estamos hablando de una obligación, de una imposición. Mientras que la situación de poder se produce cuando el ordenamiento atribuye a una persona el poder suficiente para realizar una conducta. ¿Okay? Es una potestad que se le proporciona al sujeto. ¿Qué es un acto y un hecho jurídico? El hecho jurídico son los hechos dotados de eficacia, generan un cambio, que produce esa situación que produce un efecto relevante dentro de la norma. Estos hechos que generan cambios pueden ser naturales o humanos. Por ejemplo,
cumple la mayoría de edad, el nacimiento o la muerte. Si abordamos la primera, que es el cumplir la mayoría de edad, cuando se es niño, no se tiene capacidad para actuar en base a los derechos. ¿Por qué? Porque no se tiene posibilidad de cumplir con las obligaciones que acarrea la ejecución de esos derechos. Cuando se cumple la mayoría de edad, entonces aquí se hace un cambio, ya se es sujeto pleno de derecho, tiene una personalidad y es una persona jurídica. Con respecto al acto jurídico, podemos señalar que son esos cambios que parten porque existe una voluntad. Entonces, la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico es que el primero puede ser natural o humano, mientras que el acto jurídico es humano, es de origen humano, es algo voluntario. Este puede ser unilateral o plurilateral. Unilateral cuando parte de una persona y plurilateral cuando se genera por el deseo de varias personas. ¿Qué es un negocio jurídico? Es una acción voluntaria que produce consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la realización de un testamento es una acción unilateral o la realización de un contrato que implica más de una persona. Pero si en algún momento el contrato se decide finalizar, entonces hay una consecuencia jurídica, sobre todo cuando uno de ellos se quiere separar o obviar algún criterio establecido dentro del contrato. Como se evidencia, hemos hecho un recorrido amplio por un basamento teórico indispensable conocer cuando se está iniciando en la carrera de Derecho. Pero algo con el que quiero concluir es, ¿por qué nosotros hablamos tanto de Derecho? ¿Cuál es la importancia del Derecho? Indispensable porque es el punto donde el ser humano ha encontrado esa capacidad, esa posibilidad para adaptarse a vivir en sociedad. El respeto de unas condiciones inherentes al ser humano. Pues no podemos vivir en un absoluto individualismo y un absoluto sistema social. Entonces es necesario llegar a puntos de respeto y esos son consolidados gracias al desarrollo de las normas. Bueno, con todo lo mencionado, deseo que se haya alcanzado a través de este material una amplia claridad y esperando una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.